desarrollo. Bueno, compañeros, ¿y ustedes qué hacen la pregunta de si saben quién es Sigmund Freud? No. Bueno, en pocas palabras, Sigmund Freud es un neurólogo austriaco, el cual su principal tema que vamos a tratar hoy es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, por si no lo conocen, es la exploración del inconsciente, que busca tratar y comprender todos los temas emocionales y neurológicos del individuo. En este caso, las etapas psicosexuales, Sigmund Freud nos las divide en 5. La primera es la etapa oral, que está marcada desde los 0 hasta los 18 meses de nacido. Su principal foco es lo que es la boca, la acción de succionar, de morder, de mamar, cuando la madre alimenta al bebé. Y el principal motivo de esto es porque cuando esta necesidad no se ve satisfecha, con el tiempo, se puede generar problemas de seguridad y de dependencia en el ser. Otros problemas pueden ser la adicción al cigarrillo y el acto de morderse las uñas. La segunda es la etapa anal, de los 18 a los 3 años. No sé si tú quieres comentar un poco. La etapa anal se termina el ano y es la secreción de popó. Es cuando decides soltar la popó y lo haces en el diafragma. Y pues esto es una exploración de tu mismo ano y se produce como una neurología de los 2 a los 3. Ahora, como podemos ver, la tercera etapa es la etapa afánica, que son de los 3 a 6 años y su principal foco son los genitales. La tercera etapa, que como ya mencionó mi compañera, es la afánica, y esta viene de los 3 a los 6 años. Es cuando se encuentra la diferencia entre hombres y mujeres, que empezamos a notar esas diferencias mediante los genitales, y el niño descubre que recibe cierto placer en la zona genital. Aprovechando este punto, podemos decir que en esta etapa hay un problema, no problema, pero es un complejo que es el Electra, donde la hija pretende reemplazar a su madre como la pareja de su padre. Se siente celosa y tiende a tener una rivalidad a la misma, con el fin de tener la atención total de su propio padre. Y en este caso se asimila un poquito al complejo de Edipo, que en este aspecto los hombres o los hijos empiezan a desarrollar un deseo extra hacia sus madres, cosa que también pasa con las mujeres, solamente que en el complejo de Edipo para los hombres sienten una cierta rivalidad con los hombres, con los padres, ya que pues la mamá pasa tiempo a solas con su papá y como tienen un poquito más de interacción, y ellos lo que quieren hacer pues es reemplazar a los padres. Y en el caso de las mujeres no, tienen un cierto vínculo también con el padre, al igual que con la madre, solamente que con el tiempo, por todo lo que es la sobrevivencia, los vínculos afectivos pues tienen un poquito más de conexión con los padres por la supervivencia, ¿no? La preservación de la especie. La preservación de la especie, exacto. Vamos a ver lo que es la historia de Edipo Rey, la tragedia de Sófocles. Bueno, básicamente, esta historia se trata sobre Yocasta y su esposo, los cuales tienen un hijo, que es el mismo Edipo. Un día llega un oráculo y dice que cuando Edipo sea grande, va a matar a su padre y se va a casar con su madre Yocasta. Entonces, a lo que sigue es que se supone que el rey manda a deshacerse de Edipo para que esa profecía no se cumpla. Bueno, ya más tarde, por hacerles del destino, Edipo nunca es asesinado y se lo llevan a otra ciudad, lo abandonan. Cuando él regresa a su ciudad natal, Edipo es interceptado por lo que él pensaba que era un grupo de ladrones. Entonces, para él defenderse, mata a todas las personas que pensaba que eran los ladrones, sin darse cuenta que su padre venía en la caravana. Ya cuando Edipo regresa a su ciudad natal, se casa, encuentra y se enamora de una mujer y se casa. Y esa mujer era Yocasta. Entonces, ya cuando se va desarrollando la historia, el oráculo le dice que sí, que en efecto se cumplió la profecía de que Edipo se casó con su madre, que Edipo asesinó a su padre. Entonces, ya cuando concluye la historia, Yocasta se quita la vida por no poder aceptar que esta se haya cumplido, y Edipo se arrebata la vista. O sea, se quita los ojos y se queda ciego. Eso es lo que les quería comentar, porque es interesante. Si les gustaría leerlo un día, muy bueno, ¿no?
Entonces ahora pasamos a la etapa 4, que es la latencia. Esta es desde los 6 años hasta lo que es la pubertad. Y lo principal es la represión de impulsos sexuales. ¿No, compañero? En esta etapa podemos tener la influencia de la subjetividad del desarrollo de habilidades sociales de aprendizaje. Otra característica es los efectos de la personalidad, las habilidades sociales y de comunicación y los intereses y valores. Esta es la etapa, como dices, es donde entramos a la adolescencia y es una de las etapas más pesadas para un niño, dado que empieza a generar sus intereses propios, crear su propia identidad y saber quién es y quién va a ser en el futuro. Tiende a ser muy conflictuoso principalmente para las mujeres, pero también para los hombres tiende a tener sus problemas por sus identidades sexuales principalmente. Son todas las amistades, posibilidades de desarrollo humano que tenemos. Y sus círculos sociales, su cultura se ve muy enfocada y muy afectada a las decisiones del propio hijo. Y estas al momento de no ser satisfacidas, como tú nos decías, puede llegar a crear conflictos de identidad y la generación de la autoestima y del ego, como lo se había comentado antes, el yo, el super yo y todas esas. Bueno, para cumplir con las 5 etapas, pasamos a la última, que es la genital, que esta es desde la pubertad hasta el resto de nuestra vida, ¿no? Que lo principal es la maduración sexual, o sea, en cómo nosotros llevamos a cabo nuestras relaciones sexuales y amorosas de manera sana. Compañero. Sí, en este caso, la zona erógena vuelve a ser los genitales, solamente que como en contra a los otros no se puede reprimir con la misma eficacia, ya que en este aspecto pues, empezamos a desarrollar más temas sexuales, más temas de placer y un poco vínculos más específicos con otras personas. En este caso, pues con el sexo opuesto o en otros casos, como últimamente, pues empieza a cambiar. También se le conoce como el nacimiento de la sexualidad adulta. Como dijo mi compañero, es desde la adolescencia hasta casi cuando pierden la vida, y esto se va desarrollando poco a poco con los mismos gustos, con los mismos descubrimientos y bueno, todo está ligado con las gratificaciones instantáneas y con las actividades estereotípicas, como les digo, que es el hombre con la mujer, tener relaciones, procrear, etcétera, etcétera. Y un ejemplo, un gran enemigo de la maduración sexual llega a ser el consumo de contenido pornográfico. Al momento de tú consumir contenido pornográfico, muchas veces la gente se educa de mismo. Entonces ellos no se dan cuenta muchas veces de que lo que ven en la pantalla no es real. Entonces al momento de establecer una conexión sexual, emocional y más madura con su futura pareja, por lo general eso puede ser un gran motivo de separación, ya que ninguno de los dos tiene la misma inteligencia y madurez emocional. Y bueno, ya concluidas estas etapas, pasamos a la primera pregunta, que nos dice: ¿de qué manera las etapas psicosexuales, como ya hemos comentado, que es la oral, la anal, la fálica, etcétera, pueden influir en la construcción de la subjetividad a lo largo de la vida? En este caso, bueno, me gustaría empezar con lo que es la subjetividad, que en mi caso va a ser mi misma opinión, que en ejemplo no satisfacer la necesidad oral, muchas veces las personas generamos esa inseguridad. Entonces, si yo nací, crecí como una persona insatisfecha e insegura, seguramente en el futuro voy a representar varios problemas, como se ha comentado, ¿no? ¿Tú qué opinas? Subjetivamente. En lo que es subjetivamente, pues sí, ciertas personas pueden tener ese problema, pero como es subjetivo, también ciertas personas no pueden tener ese problema, ya si, no sé, al momento si eres un anciano, hay personas que se guardan las uñas, como ya lo comentábamos, pero no por ser anciano se supone que te tienes que guardar las uñas, puedes estar con el video cambiando, haciendo otro tipo de gestos que demuestra tu ansiedad, pero no porque una etapa, por ejemplo, en esta oral, va a ser, pues que lo haga, y no es objetivo y depende de cada persona. ¿Tú qué opinas? Como yo veo que es que pues cada uno vive cosas distintas, ¿no? A pesar de tener como el mismo contexto cultural y social, ¿sí? Pues evidentemente la experiencia personal es totalmente distinta, ¿no? Entonces, o sea, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero si el compañero y yo vamos por un helado y a los dos se nos cae y en alguna de estas
etapas a mí me enseñaron a reírme de estos errores, pues probablemente cuando a mí se me caiga el helado, pues me voy a reír, ¿no? Pero si al compañero cada que se equivocaba lo golpeaba, pues a lo mejor se cae el helado, pues me cae, ¿no? Entonces ahí entra los objetivos de cada uno tiene su experiencia y cada uno va a reaccionar a cierto estímulo. Lo que puede ser el autocontrol y la convicción de uno mismo al enfrentar un problema. Pues todas estas etapas puede ser que realmente no las notes o no las percibas de una manera tan directa, pero todos pasamos por ellas. Cada una te va a definir como una persona y como tú mismo ser. Como te explicaba, en la primera etapa nos va a decir si te puedo ver, a lo mejor tenemos una ansiedad y tenemos esa necesidad de morder las uñas, de chuparnos el dedo, y hay gente adulta que todavía lo sigue haciendo normalmente. Las demás te van generando una personalidad propia, realmente. Y llega un punto en el que puede llegar a ser lo mismo, llegar a generar tus fetiches como persona, tanto sexuales como normales, dado que si a lo mejor, como dijo la compañera, por ejemplo, a un hombre o a una mujer no tuvo una figura paterna, una figura materna, en un futuro se va a hacer un fetiche para él, o va a necesitar esa atención femenina, atención masculina, para complacer esa necesidad que tuvo falta de Puede ser un conflicto, ¿no? Lo que es la etapa pálica y la latencia, que van seguidas, van relacionadas. Por ejemplo, al momento de no ser una persona que no es un papá, en el futuro puede tener problemas teniendo relaciones ya sea amistosas, sociales, amorosas con una persona del sexo masculino. generar una necesidad del propio hombre. Pero mismo puede ser al revés, ¿no? Alguien que no es su mamá puede tener problemas en el mundo de las relaciones con personas femeninas, mujeres. ¿Y tu compañero? A mí en este aspecto de la etapa oral, me hace curioso ver cómo en este caso para los bebés, la exploración y la zona en la que ellos descubren cosas es la boca. Empiezan a morder cosas, se meten los dedos a la boca. Siento que no tengan tan arraigada en su momento eso, que les quiten después de la boca, que no les dejen hacer tal, puede ser que en algún momento lleguen a no encontrar o no abrirse al mundo, por así decirlo, ¿no? A descubrir nuevas cosas, a intentar algo nuevo y que no les dé miedo hacer nuevas actividades, etc. Exacto. Muchas veces cuando no se satisface esas necesidades, nosotros llegamos a intentar satisfacerlas de otra manera. Y en este caso puede ser creativo, ¿no? Como ya se lo he comentado, el uso de cigarros, movernos las uñas, la adicción a la pornografía, en el caso de tener una madurez emocional y sexual, etc. Y bueno, ya nuestra segunda pregunta sería en cómo afectan las experiencias en cada etapa del desarrollo de la personalidad y de las relaciones. Bueno, en este caso, como lo he comentado, en cómo afecta cada experiencia. Y lo hemos comentado, en mi experiencia en la etapa de análisis negativa. A lo mejor yo, cuando era niño, 2, 3 años, me cagaba en un pañal, orinaba en la cama. Si lo primero que me diera el regaño eran gritos, muchas veces voy a generar esa inseguridad, ¿no? Ni siquiera voy a decir cuándo quiero ir al baño, cuándo voy a reprimir muchas emociones y eso puede afectar mi autoconfianza. Por lo contrario, si yo esa situación en la que me orino, pero en lugar de que se me reprendan, me castiguen, me hablen, me digan, oye, mira lo que pasó es así, puedes solucionarlo o avísanos para ayudarte y llevarte al baño. Muchas veces eso va a generar una gran autoestima, un control y una autonomía. Generalmente, si veo y sé cómo satisfacer ya esa necesidad de mí mismo, no voy a necesitar por general de mis padres, de mis amigos, de mis hermanos, de mis tíos, que me ayuden a satisfacer esa necesidad. ¿Tú qué opinarías? Pues sí, depende de cada persona y de cada experiencia, pero también digo que hay personas que ven las cosas malas como buenas, como puede ser el narcisismo hoy en día. Pues se voltea una persona, muchas personas dirían que no es así, no lo saben, pero hay personas que también les gusta y lo ven hasta erótico. Entonces, no sé si depende de cada persona adulta o en su vida de niñez, qué fue lo que pasó. ¿Cuál es tu compañera? Bueno, lo que decía Freud era que cada cosa que vivimos pues deja una marca en el inconsciente, ¿no? Entonces eso determina conductas ya como adulto. Un ejemplo que voy a dar, pero bueno, esto ya es personal, ¿no? Pero mi familia, por ejemplo, es
molestan, pero si pueden evitarlo, pues lo prefieren, les gusta el silencio, estar con menos gente, ¿no? Entonces, pues yo crecí con eso, pero ahora como adulto, pues a mí me cuesta trabajo relacionarme, hablar en público y así. Pero habría que ver cómo ellos vivieron sus etapas de pequeños para que los adultos, pues, se reflejaran en el aislamiento, digamos. ¿Cómo tendemos a imitar, ¿no?, a nuestros superiores? En ese caso, lo mismo. Muchas veces mi papá es muy reservado y yo aprendí a ser reservado. Y al momento de llegar a la escuela, ya lo que hago profesional y la universidad, sí te das cuenta que muchas veces necesitas salir de esa zona de confort y entablar relaciones con personas por más difícil que sean. ¿Qué te gustaría opinar? Pues que a pesar de que, bueno, igual subjetivamente no podemos decir que todas las personas van a crecer de la misma manera y a dadas sus experiencias va a ser lo mismo, porque a lo mejor puedes crecer de una forma agresiva, pero ya cuando tú creces y reflexionas sobre eso, no vas a ser igual. Si tiendes a tener un cambio realmente en esos aspectos, porque si tú fuiste tratado de una mala manera, no es necesario, no es obligatorio que tú trates de la misma manera a la gente. Tienes tu propio pensamiento y tu albedrío para decidir, no voy a ser igual, voy a ser diferente, y a lo mejor si tú mismo tienes hijos, no vas a tratarlos y no los vas a hacer de la misma manera como te gustó o como fuiste tú creado. Quieres el bien para ellos. Y eso se puede ver mucho. Sí. La cultura mexicana es frente a la japonesa. Es muy machista la mexicana, entonces tendemos a ser muy agresivos, a comparación de la cultura japonesa. Son más amables con sus hijos, entonces su cultura es un poquito más relajada y más, se puede decir, inteligente, porque realmente no tienen las mismas conductas tan agresivas que nosotros las tenemos. Las etapas son diferentes, un ejemplo. Me gustaría saltar lo que es la etapa genital nuevamente, que es la de la sexualidad, nuestra madurez sexual y las relaciones que tenemos, ¿no? Y se puede ver claro con lo que es los tabús. Bueno, por lo general en la cultura mexicana, la cultura más tradicional, siempre si vas a tener relaciones, ya tienes que estar casado y tiene que ser una relación sumamente exclusiva. Únicamente tu esposa y un esposo y ya. Y con el poder reproductivo. Ajá, y por ejemplo no puede, en las épocas más antiguas, nadie puede tener novio, novia ni nada. Si querías ese privilegio, tenías que casarte, ¿no? Y cosas que se pueden muy distintas con la cultura alemana, Ámsterdam, que ya la homosexualidad está como cualquier otro tipo de relación. No hay problemas, no hay tabú, lo que es el pride, entonces, bueno, nos contas tu compañero, ¿tú qué opinas? En ese aspecto yo diría que nos podemos basar en este tipo de conjeturas, sí, pero como se mencionaba que esto era como que mucha interpretación por parte de Freud, porque igual empezaba en un inicio como que temas muy pobres, en el aspecto de que no tenían tanto estudio, tanta investigación, pero sí sirve para guiarnos a cómo quizás nos desarrollamos de pequeño, ¿no? Y está en nosotros quizá cambiar cosas que a lo mejor no vivimos, que nos quitaron, o que a lo mejor vivimos de más, etc. Y aunque pues sí es algo importante todo este tema, igual, creo que sí, para mí está en cada quien cambiar y ver las cosas distintas. Puedo haber vivido muchas cosas o quizás se me salte la etapa quizás tan alta, no sé, pero pues si yo quiero descubrir, si yo quiero empezar a hacer, pues no tengo que tener problema, no tengo que cerrarme como en este caso lo mencionamos en la etapa oral. Cuando los niños se cierran y no nos dejan experimentar, mover cosas, descubrir, pues estaremos regresando a esa etapa prácticamente. Entonces tenemos que abrirnos y dejar a conocer cosas nuevas y pues igual interpretarlo como nosotros queramos. Exacto, o sea, no porque a lo mejor una etapa no haya sido satisfacida de la mejor manera, significa que toda nuestra vida va a estar condenada a eso. O sea, no puedes trabajar, como va creciendo, madurando y conviviendo con las personas, va viendo cómo compensar eso y tratar esa necesidad insatisfecha. Y de las mismas experiencias también. Todas las vidas son experiencias y cada uno va paso a paso satisfaciendo sus necesidades y posiblemente va satisfaciendo las necesidades de otro en el camino o ayudando a satisfacerlas. ¿Tú qué opinarías? Ya para dar la conclusión. Yo creo que todo lo que hablamos es positivo.
construcción de la subjetividad, o sea, sí es en base a la experiencia propia de cada uno. Entonces, pues ver el origen del conflicto, o sea, esto de morderse las uñas o tener ansiedad social y esto, para cambiar como la idea de uno mismo, ¿no? Como de librarse de todo eso y decir, ah, bueno, sí, me faltó esto en tal etapa y tal, pero yo decido cambiar y con esta libertad de decir, bueno, me salté esto, pero voy a cambiarlo para que no me afecte ahorita como adulto. Yo pienso de una manera en la que, difiriendo un poco de Freud, de que no están estipuladas todas de un tiempo específico, porque ha habido casos aquí en México que es un lugar muy forzado a ser de una manera que a lo mejor una de las etapas, por ejemplo, de la autoexploración, no sea específicamente esa edad, sino aquí en México tengo entendido que puede ser más después de los 15 años, ya cuando entras a la etapa, a la secundaria y empiezas a conocer más a la gente. También ha habido casos de hombres propiamente casados que se te dan cuenta ya a los 30 años de que no son heterosexuales, sino son homosexuales, pero esa etapa se supone que lo que explica Freud es mucho antes de los 30 años. Se ve reprimida. Por lo mismo de la cultura y la sociedad reprimen esos impulsos, entonces no los dejan generar esas etapas de una manera correcta. Bueno. Pues yo sería un poquito repetir lo último, de que igual tienes la decisión de cambiar, de ver las cosas de la manera, experimentar y basarte en este tipo de análisis, pero yo creo que sobre todo lo importante es no cerrarte a lo que no has vivido, o quizá lo que ya viviste lo puedes volver a vivir y cambiar, verlo de otra manera, establecer otros aspectos en tu vida, e igual así puedes mejorar o incluso empeorar, ¿no? Eso es igual, es subjetivo. ¿Por qué? Porque no sabes si va a pasar o no, y solamente es de tu propia experiencia lo que va a generar. Entonces voy a, para dar mi opinión y concluir, que cada etapa es diferente para uno de nosotros. Ya se puede ver desde casa, desde amigos, desde las mismas experiencias, que no todos tenemos la misma vida y que no todos tenemos las mismas experiencias.